la idea es que todas estas observaciones que hagan ustedes, nosotros podamos también integrarlas en forma de indicaciones que mejoren el proyecto. La idea justamente es que podamos mejorar este proyecto y hacerlo lo más útil posible para el fundamento, la motivación que es proteger, digamos, este bien común. Ya, le vamos a dar la palabra a la directora ejecutiva de la Fundación Nehuenco, doña Evelyn Vicioso Moyano. Adelante, doña Evelyn, y bienvenida a la comisión. Hola, honorables diputados, diputadas, a los compañeros de las organizaciones ambientales. Represento a Fundación Nehuenco y hicimos un pequeño análisis sobre el proyecto de ley, pero antes recordar un poco el espíritu para que podamos entender cómo analizamos. Nosotros estamos en la línea de la promoción del derecho humano al agua. Con nuestro equipo tenemos unas áreas de trabajo que queríamos mostrarles, pero principalmente porque hemos llegado a un trabajo importante de seguimiento legislativo y elementos ciudadanos para las sanciones sobre agua. Y entendiendo la base que el modelo de gestión de agua chileno es privado y que los titulares y los ciudadanos no tienen derechos humanos asegurados, nos preocupa un poco que las prioridades de uso que se establezcan en el proyecto de ley quede la tipificación ambigua para la protección de quienes acceden al agua de manera de abastecer sus necesidades básicas. Por lo mismo, recordamos que hoy día tenemos una jurisprudencia que reconoce el derecho humano gracias a 3 sentencias de la Corte Suprema que nos permiten un poco ampliar la mirada legal que se ha establecido y jurídica respecto a los temas de agua. Y en esa línea estamos apostando que pueda haber un reconocimiento explícito en la Constitución, pero mientras esto ocurre, la tipificación de los delitos nos parece un espacio importante. Agradecemos que esté este espacio aquí en la comisión, pero queríamos plantear algunas dudas que tenían que ver principalmente con las sanciones. Hoy día hay una propuesta de sanción que lo que empezamos a observar a propósito del proyecto de ley, que existe una jurisprudencia que está más bien concentrada hoy día en acuerdos reparatorios. Si nosotros miramos lo que ha ocurrido en los últimos años en el país, lo que hemos venido viendo que las sentencias que ocurren por condenas, castigos penales o absolutorias están bastante lejos de lo que sí ocurre y que sí concentra recursos, que son los acuerdos reparatorios. Para que lo tengamos en cuenta, dado que esto pone una desigualdad a los ciudadanos que no pueden acceder a abogados ni defensores ambientales que puedan aportar y lograr acuerdos reparatorios que sean salidas alternativas beneficiosas para quienes están tratando de acceder al agua en elementos más básicos. Que es un punto importante porque cuando hablamos de un castigo más bien penal tenemos que ponernos en el caso de lo que está ocurriendo. Están los tribunales aceptando penas que puedan sobrepasar la media de los castigos en otros ámbitos, y estos datos nos muestran que no, para que podamos ahí ajustar quizás la propuesta de tipificación de castigos, porque la idea es tener también un proyecto de ley que pueda potenciar el que el delito no se realice. Las sanciones que terminen en acuerdos reparatorios no impiden que las personas y las instituciones y las empresas sigan usurpando agua, que esa es una de las preocupaciones que queríamos manifestar hoy día. En este sentido teníamos algunas observaciones técnicas que queremos hacerles llegar con una minuta. Primero, que tenemos algunas dudas sobre la falta de precisión en la definición del tipo base, qué acciones tendrían relevancia para el sistema de justicia y cuáles ameritarían sanciones administrativas. Sobre la modalidad de cuasi delito, relacionado con el punto anterior, la definición del sistema de sanción que sujeta a comportamientos, de qué manera se justifica y que no sea sancionado vía administrativa y no penal, entendiendo que hoy día la DGA las sanciones más pequeñas no las están mirando, hay una decisión política ahí un poco que hay que ponerla sobre la mesa. Problemas concursales cuando hay afectación con riesgo grave a la población y daño ambiental, ¿cómo se resuelve ese concurso? No define una regla y
utilizar las reglas generales, hay que tener en consideración que bienes jurídicos se consideran para proteger esta norma. Ausencia de mecanismos que permitan la persecución penal. La norma establece el delito, pero no se hace cargo de la dificultad de persecución, lo cual nos requiere tener una mirada organizacional del Ministerio Público que hoy día ya está siendo súper difícil de manejar con otro tipo de delitos. La idea no es que salga una ley que esté muerta, y sobre la persecución penal a personas, incluir como sujetos activos a nosotros un listado de delitos a personas jurídicas. Tampoco nos preocupa que se pueda como concentrar la persecución en personas naturales y no a personas jurídicas, que es el eje de quienes, de dónde deberíamos estar mirando, porque el mayor daño es de empresas que están generando extracción, generando una sequía en algunos lugares que ya es bastante grave. Y la necesidad de esclarecer del ámbito objetivo y subjetivo el tipo penal para determinar los elementos que requieran que estos delitos se puedan configurar, es decir, ser muy claros en la tipificación del delito para que las penas sean claras y podamos tener una conducta de persuadir el delito, y no que sea un espacio para cometerlo, porque las sanciones son bajas o son incumplibles a través del sistema jurídico. Es necesario aclarar qué es lo que efectivamente queremos proteger respecto a la salud pública, si es la calidad de las aguas, la calidad del medio ambiente, y respecto a las penas que se puedan presentar, hay que tener harto ojo ahí con la proporcionalidad. Se sanciona de la misma manera privativa de libertad conductas que tienen distinto valor. Cómo efectivamente vamos a persuadir para que ese delito no se realice, y cómo efectivamente vamos a permitir que esta norma no sea letra muerta. En conclusión, queríamos comentar que estamos súper abiertos a colaborar en el proyecto. Entendemos que hay algunas faltas de definiciones técnicas que nos interesaría ahí poder colaborar para que sea una acción más clara. El proyecto es un avance, lo cual se agradece bastante. Estamos con algunos temas de usurpación de agua que son bastante graves y necesitamos tener un discurso más bien claro, pero y frente a la ausencia de mecanismos, es un buen proyecto, es una buena instancia poder tener esta conversación, y hay que recordar que no hay reglas claras de coordinación institucionales que permitan una pronta persecución de estos delitos, como podría establecer algún deber de cooperación por parte de la DGDA. Cuando el sujeto que realiza el delito tenga derechos de aprovechamiento constituidos, o sea, ahí hay que tener un eje diferenciador de quienes tengan los derechos de aprovechamiento y quienes no. Y para que el proyecto entregue estos resultados, creemos que se deben ajustar en las conductas de tipo penal, también como mejorar las capacidades técnicas para fiscales en materia de agua. Si no tenemos un proceso de fiscalización de estos delitos, vamos a llegar a un proceso de judicialización que no va a cumplir el objetivo y el espíritu de la ley, que es persuadir de la usurpación de agua en territorios que están siendo afectados por los procesos de escasez hídrica. Así que con eso, darles las gracias por la invitación. Estamos abiertos a colaborar, y queremos enviarles una minuta de trabajo con nuestro análisis. Perfecto, Evelyn Moyano. Muy completa la presentación. También sugeriríamos nos pueda enviar la presentación que ha hecho, para que también nuestros parlamentarios puedan tener esa información a mano a la hora de dar el debate. Fundación Neuquén planteó la persona jurídica como sujeto activo del delito, o sea que en el caso de que exista una usurpación de agua, se le castiga también a la empresa como personalidad jurídica. Eso implicaría una empresa, y esto es lo que entiendo, más que una pena de cárcel para la empresa como ente jurídico no va a ir a la cárcel. Las personas que constituyen la empresa y que toman las decisiones directivas de la empresa irían a la cárcel. Estoy poniéndome en el caso de que esto en algún momento llegue a un tribunal y se genere una sentencia condenatoria, etcétera. ¿Cómo operaría quizás esa sanción? ¿Sería como eliminar la personalidad jurídica o algo por el estilo?
Eso por ahora, tengo esas preguntas. En virtud del tiempo, voy a continuar dándole la palabra a doña Evelyn Moyano y luego que intervenga Ezio y María Josefina también para atender las consultas de la diputada Girardi. Adelante, Evelyn, en la palabra. Sí, sobre la pregunta de sanción a personas jurídicas, nosotros creemos que es posible que los representantes o responsables de aquellas decisiones deberían hacerse cargo penalmente. Sabemos que también hay una estructura de personalidades jurídicas que se van desarticulando las responsabilidades individuales y planteamos esta idea y si no es factible, al menos que se condene con una multa a la empresa que sea sustantiva y no más bien un saludo a la bandera. Creemos que se podría hacer directamente atendiendo los últimos casos que han generado, por ejemplo, empresas agrícolas que han sido las responsables, entonces es importante ponerlo sobre la mesa. Se podría establecer un catálogo legal de delitos que puedan cometer las personas jurídicas y por lo tanto también puedan tener acceso a esas penas, que sea súper claro. Y en esa línea creemos que pueden ser aplicables penas a la persona jurídica como en el artículo 8 de la ley 20.393, que menciona algunos elementos que serán aplicables a personas jurídicas en los siguientes penas: disolución o cancelación de la personalidad jurídica, prohibición temporal de celebrar actos o contratos con el Estado y pérdida parcial o total de beneficios fiscales y prohibición absoluta de recepción de los mismos por un periodo determinado, multa de beneficios fiscales y las penas accesorias previstas en el artículo 13. Y solo voy a hacer una aclaración, me acaba de llegar un teletipo que el catálogo existe, solo habría que incluirlos dentro del catálogo de sanción. Pido disculpas por el error. Sí, nosotros estamos, Diego, presidente. Ahí estaba hablando con mute. Ya, gracias, Evelyn.